Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Hoy quisiera hablar de los avatares y los logros de la Cuarta Transformación. El cambio de régimen que denominamos la Cuarta Transformación de México ha implicado un doble proceso. Por un lado, el desmantelamiento de los elementos del viejo régimen neoliberal y por el otro, se inició la construcción cuidadosa y compleja de un nuevo régimen de bienestar. Tres elementos fueron la marca del viejo régimen. El primero, la corrupción, que dio vida a una élite política y económica que se adueñó del poder y de la riqueza del país. El segundo, las estrategias fallidas y fragmentadas en materia de seguridad, que hoy sabemos eran solo simulaciones de un narcogobierno. El tercer elemento fue un Estado ausente, indolente, que profundizó la desigualdad y la marginación de amplios sectores de la sociedad. Estos tres elementos son los que de manera prioritaria se han estado eliminando de la estructura política del país. En su lugar, el gobierno de la Cuarta Transformación está construyendo un nuevo sistema legal e institucional que está transformando sustantivamente las estructuras políticas, jurídicas y económicas del Estado mexicano y se edifica una nueva relación del gobierno con la sociedad. El proceso de transformación avanza en forma acelerada, principalmente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y pronto se profundizará también en el Poder Judicial y en algunos órganos autónomos. La ciudadanía decidió que los cambios fueran de fondo, por ello otorgó a las fuerzas progresistas y de izquierda la mayoría en el Congreso de la Unión. Ahí hemos votado reformas muy profundas que dan sustento legal al nuevo régimen de bienestar. Así, en materia de anticorrupción, se estableció el tipo penal que considera la corrupción como delito y se reformó la Constitución para que se dictara prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de corrupción. Igualmente se aprobó la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite el decomiso de bienes producto de la corrupción y de delitos que cometan servidores públicos, hoy mediante el nuevo instituto para devolver al pueblo lo robado. Esos recursos regresan a su legítimo beneficiario. Bajo esta misma lógica, las y los legisladores reformamos el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, para tipificar como delito grave el robo de combustible, la delincuencia organizada, la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares, el feminicidio, la violación, el abuso contra menores, el uso de programas oficiales con fines electorales, los fraudes electorales y, como ya se dijo, la corrupción. El maridaje entre el poder político y económico, otro de los vicios mayores del régimen neoliberal, está siendo desmantelado con las reformas al artículo 28 constitucional que puso fin a la práctica nociva y vergonzosa de las condonaciones fiscales a las grandes corporaciones y a los contribuyentes amigos del poder. En esa misma línea se legisló para tipificar como compraventa de facturas falsas como delincuencia organizada, con el objetivo de eliminar la defraudación fiscal y la evasión de impuestos. Estas dos reformas han influido de muy buena manera para que el sistema de administración tributaria haya aumentado la recaudación entre 2018, diciembre de 2018 y 2020, se ha logrado un incremento en la recaudación de 237%, lo cual es histórico y equivale a una enorme reforma fiscal en los hechos.
Este nuevo marco legal anticorrupción ha tenido su correlato en la labor eficaz de 3 instituciones: la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. La labor coordinada de estas instituciones ha dado resultados concretos que rompen con el pacto de corrupción e impunidad del viejo régimen neoliberal. Desde luego, este trabajo eficaz y coordinado se ha reproducido en varios temas. En materia de salud, por ejemplo, con las compras consolidadas para enfrentar la corrupción propiciada por las empresas farmacéuticas. Tanto en este caso como en el combate a la tremenda corrupción en puertos y aduanas, las resistencias, como sabemos, pues han sido enormes y han llegado al punto de emprender campañas de mentiras y descrédito en contra de nuestro gobierno. Mencionaba que el segundo elemento que caracterizó al periodo neoliberal fueron las estrategias fallidas y fragmentadas en materia de seguridad, mismas que tienen su origen en el 2006, cuando Felipe Calderón usurpó la presidencia y comenzó su fatídica guerra contra el narcotráfico, sin diagnósticos claros, sin estrategias concretas, ni plazos definidos, con el único afán de legitimar su fraudulenta presidencia. Las consecuencias de esa guerra siguen, con la gran diferencia de que ahora se les enfrenta con una estrategia de pacificación. La pieza clave de esta nueva estrategia es la Guardia Nacional, creada en el Poder Legislativo mediante una reforma constitucional y regulada por una ley que norma el uso de la fuerza, otra ley que obliga a la coordinación entre los niveles de gobierno, además de definir a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de una fuerza cuya actuación debe ceñirse al respeto pleno de los derechos humanos y que ha alcanzado logros muy importantes en rubros como el combate al robo de combustibles. Y la nueva corporación ha enfrentado muchas limitaciones por la falta de elementos, a pesar de que ya son 85,000, pero sobre todo por las resistencias fundadas en cálculos políticos de algunos gobernadores, de algunas entidades federativas. El tercer elemento con el que hemos caracterizado al régimen neoliberal es el de un Estado ausente e indolente, que permitió que vulneraran de distintas formas los derechos sociales de amplios sectores de la población. El cambio de régimen en este sentido implica la transformación profunda del Estado mexicano para que éste sea el garante y promotor del ejercicio efectivo de los derechos humanos, con el objetivo superior de proveer de bienestar a todas las personas y la aspiración de construir un estado de bienestar. Uno de los mayores logros ha sido reformar la Constitución en su artículo 4, que hace irreversibles los derechos sociales. Con esta reforma se mandata al gobierno en turno que garantice la entrega de pensiones a las personas adultas mayores, becas a todos los estudiantes en condición de pobreza y apoyos económicos a las personas con discapacidad. Todo en forma progresiva hasta alcanzar la universalidad. Asimismo, se plantea la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el objetivo de garantizar consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos a toda la población, especialmente a la que no cuenta con seguridad social. Desde el ámbito legislativo, la construcción de este nuevo Estado se ha reflejado por medio de reformas en muy diversos ámbitos. En el ámbito laboral, por ejemplo, se aprobó una de las reformas de mayor trascendencia en los últimos 100 años, que favorece a las y los trabajadores en el ejercicio de sus derechos políticos y sindicales a través
de la democratización de la vida sindical. En materia educativa, las y los legisladores no solo desmantelamos las acciones que tanto daño hicieron al trabajo y a la dignidad de las y los maestros, sino que también establecimos una verdadera política de Estado que atiende integralmente los problemas educativos. En materia de salud se ha dado también una muy importante transformación con diversas reformas que hemos realizado a la Ley General de Salud. Se eliminó el Seguro Popular, que lejos de atender de manera gratuita a los que no tenían afiliación social, fue un reproductor de la desigualdad social. En su lugar, actualmente opera el Instituto para la Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo funcionamiento ha sido clave en el contexto de la pandemia, pues es la institución que concentra y distribuye las compras de equipos e insumos médicos para atender la enfermedad del COVID-19 fuera de cualquier esquema de corrupción. Es necesario mencionar que la ambiciosa política social que se implementó desde el inicio de esta administración a través de la política social ha tenido impactos muy importantes en sectores de la población que han padecido con mayor fuerza los efectos de la pandemia. La entrega puntual de los programas sociales, aunada a los créditos al sector formal e informal, han contribuido a afrontar la crisis de la mejor manera posible. Es claro que la pandemia por el COVID-19 fue inesperada para todas y todos. Sin embargo, también es necesario mencionar que las grandes modificaciones hechas por la Cuarta Transformación en la política social y en materia de salud han contribuido a que la población, lejos de encontrar un estado indolente que beneficiaba a unos cuantos, ahora encontrara la puesta en marcha de un auténtico estado de bienestar. En esa misma línea, también destaca el reciente anuncio del presidente sobre la participación de México en un proyecto para producir masivamente la vacuna contra el COVID-19 con el apoyo de la Universidad de Oxford, la farmacéutica AstraZeneca y la Fundación Slim y, de manera destacada, el gobierno de Argentina. Sin duda se trata de un anuncio que reafirma la esperanza de todas y todos frente a la pandemia. Cabe subrayar que es la primera vez en la historia reciente del país que ante una crisis se apoya con presupuesto público a la población pobre del país, no a las élites como se solía hacer en el viejo régimen neoliberal. En esa tesitura se refuerzan los programas sociales, se provee de liquidez a los micronegocios y a la economía local, además de no utilizar el endeudamiento, ni aumentar los impuestos, ni elevar las tarifas de gasolina, de luz y otros servicios públicos. Tal es la salida a la crisis elegida por la Cuarta Transformación, que ya antes había roto el mito de que un aumento de salarios mínimos traería una crisis. Desde que gobierna el presidente López Obrador, se han venido aumentando los salarios mínimos. Sabemos que el camino es largo y pese a las vicisitudes, tenemos la certeza de que estamos en el camino correcto y que seguiremos avanzando para construir el bienestar para todas y todos, pero primero para los pobres. Ahora, sin embargo, no podemos dormirnos en nuestros laureles o en nuestra histórica victoria electoral del 2018. Si como oposición fuimos tenaces y nos sobrepusimos una y otra vez a derrotas, a fraudes, a tantos agravios, como gobierno y como nueva mayoría debemos poner en juego la misma energía que antes, con el doble compromiso y con más inteligencia que nunca. Gracias.